amigas y amigos, bienvenidos a una edición nueva de Notas al Aire. Tres amigos conversan de música. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la primera edición de este programa y muchas gracias también a todas las personas que nos vienen siguiendo en esta segunda sesión, que tenemos un invitado desde Colombia, Luis Gabriel Mesa, que estará conversando con nosotros. Le cedo la palabra a Fred, que nos va a presentar a nuestro invitado. Buenas tardes, buenas noches con todos y con todas. Bueno, para mí es un gusto presentar a Luis Gabriel Mesa Martínez, además con quien tuve la suerte de estar hace poco antes de que comenzara la pandemia, que es además lo que ha motivado este programa. Luis Gabriel es doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada, en España, y fue formado como pianista y musicólogo en Macalester College en Minnesota y en la Universidad de París en la Sorbona en Francia. Su producción discográfica incluye 4 álbumes de música latinoamericana para piano y ensambles de cámara, con un énfasis particular en la difusión de compositores de Nariño, que entiendo además es su zona de origen, es su lugar de origen. En esa línea además ha producido documentales y publicado libros relacionados con la obra de Luis Enrique Nieto y Maruja Inestrosa. Su carrera pianística ha pasado por distintos escenarios en Colombia y en otros países, también invitados como en el Perú, en España, México, en Puerto Rico, Ecuador y Suiza. Y es además, que fue lo que nos reunió en Colombia, director de la Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes y buenas noches, un poco por la condición de este programa, Luis Gabriel. Como espero que te encuentres bien y que estemos ya todos un poco... ¿cómo se dice? Un poco más libres de estos tiempos así un poco oscuros que nos han tocado vivir a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por darme la bienvenida. Para mí es un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes y que podamos hablar un poco sobre música, sobre América Latina y sobre todo lo que nos ha unido también en nuestro trabajo y en nuestras pasiones. Muchas gracias por este espacio. Vamos a conversar un poco sobre varias cosas, efectivamente, sobre música, sobre estudios, sobre música de América Latina. Cada uno, de alguna manera, tiene una preocupación distinta por pensar la música de América Latina. Y una de las cosas que, digamos, a mí me parecía súper interesante de tu trabajo es el haberte centrado, ¿no?, en un personaje como Maruja Inestrosa, que desde, digamos, las investigaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, en el Perú, resultaría un caso muy curioso, ¿no? Es decir, el de una compositora de un espacio más bien provinciano. Nosotros estamos tan acostumbrados a veces en el Perú a pensar todo desde Lima, y en una suerte además de nexo también entre estas músicas educadas, esta música más culta y una música popular. Y me parecía un poco, digamos, quería preguntarte un poco qué significado tiene trabajar, digamos, para Colombia, o qué significado tiene para Colombia la figura de alguien como Maruja Inestrosa, y sobre todo, digamos, en este perfil de estar, digamos, como a medio camino entre distintas músicas. No sé si puedes contarnos un poco, además de esta relación también personal finalmente que tuviste con ella, pues la conociste, pues conoció un poco el trabajo que hacías con tus hermanos. No sé si puedes contarnos primero un poco para ambientar un poco tu trabajo sobre ella. Sí, claro que sí. Para ponerlos un poco en contexto, yo nací en la ciudad de Pasto, que es la capital del departamento de Nariño. Y Nariño está justo en el suroccidente de Colombia, en frontera con Ecuador. Entonces, al haber crecido en una ciudad de alguna manera tan lejana de la capital, Bogotá, digamos que había muchas inquietudes desde mi formación temprana sobre cómo era ese mundo del piano en Colombia, y en la medida en que yo estaba tomando mis primeras clases del instrumento, yo estudiaba con una profesora que se llama Ana Josefa Montenegro. Ella siempre me hablaba de la famosa Maruja Inestrosa. Entonces, digamos que desde niño yo tenía una curiosidad por saber quién era esa pianista. Era interesante saber que en mi propia ciudad, a pesar de ser una ciudad pequeña y, como decía, lejos de la capital, hubiera una figura tan representativa de la historia del piano en Colombia y de la composición en el país. Cuando yo tenía tal vez unos 14 o 15 años de edad, tuve la oportunidad de conocerla. Y fue porque, por iniciativa de mis padres, pude visitarla alguna vez en su casa
Ella me recibió, ella estaba siempre muy interesada en saber quiénes eran los niños y jóvenes y las nuevas generaciones que estaban queriendo aprender piano. Entonces, al conocerla y al saber que ella había sido tan prolífica en su obra compositiva, pues de alguna manera yo empecé a sentir una fascinación por lo que ella representaba para la identidad de mi ciudad. Digamos que fue una motivación temprana en mi vida. Pero para ese entonces yo todavía no tenía muy claro que algún día yo iba a estudiar musicología, ni siquiera sabía de qué se trataba la disciplina. Cuando años más tarde eso sucedió, entonces sentí la motivación justo después de terminar de hacer mi doctorado de dedicarle un trabajo de investigación a Maruja Inestrosa. Ella ya había fallecido, murió en el año 2002, pero yo quería de todas maneras conocer un poco más a fondo de qué se trataba esa obra, porque a pesar de que era muy reconocido su nombre en Pasto, la verdad es que no sobrepasábamos tal vez unas dos o tres composiciones de ella que realmente la gente conocía. El resto eran composiciones prácticamente reposando en el archivo familiar o de sus amigos, pero que la gran mayoría de personas en Colombia nunca habían escuchado. Eh, Recuerdo, esto fue, digamos, cuando yo empecé a trabajar en esta investigación, estoy hablando más o menos del año 2013. Y un año atrás, en 2012, mi universidad había publicado un libro muy interesante que se llama Mujeres en la música en Colombia. Salió en el año 2012 y cuando Editorial Javeriana sacó este libro fue muy interesante porque de alguna manera yo estaba en ese momento estudiando musicología y conocía muy poco sobre lo que se hubiera publicado en América Latina sobre las mujeres en la música, más el caso específico de Colombia. Llegué un poco tarde para esta investigación porque me habría encantado participar con un capítulo sobre Maruja Inestrosa justo en esa publicación. Pero en ese entonces yo todavía estaba finalizando mi doctorado y cuando ya lo finalicé en 2013, ahí fue cuando comencé a trabajar específicamente sobre Maruja y tuve la fortuna pues de acceder a su archivo familiar, a grabaciones que no habían salido más allá del contexto íntimo de la compositora. Entonces fue muy interesante porque todo esto me permitió no solamente entender el porqué de la reputación que ella había logrado construir en Pasto y en Colombia, sino también todas esas dimensiones de ella como pianista, que logró desafiar muchos estereotipos y muchos obstáculos a lo largo del siglo XX para convertirse en la figura que actualmente yo también quiero dar a conocer a través de mis publicaciones y discos y del documental que hice sobre ella. Es justamente la misión que me he trazado, ¿no? Luis Gabriel, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la vigencia que tiene un personaje como Maruja Inestrosa? Es decir, esto forma parte evidentemente del interés de los investigadores como tú sobre la obra de esta compositora, de esta creadora, pero para los jóvenes de Pasto, para la juventud de ahora que está haciendo música, que está estudiando música, ¿cuál es el valor de un personaje como Maruja Inestrosa? Es muy interesante porque yo en ese sentido la he sentido muy vigente y de alguna manera las nuevas generaciones han manifestado un interés muy profundo por conocer y también por tocar su obra. Creo que cuando yo comencé con este proyecto, en principio lo pensé en calidad de investigador, pero luego como pianista también, ¿no? Es decir, yo quería tocar ese repertorio que casi nadie estaba tocando después de la muerte de Maruja. Y no me imaginé en ese punto que luego tantos jóvenes, por ejemplo de mi universidad y de otras instituciones, tanto en Pasto como aquí en Bogotá, querrían empezar a tocar ese repertorio. Es decir, si hablamos de un interés, ha sido increíble la cantidad de veces, por ejemplo, que mis estudiantes o personas conocidas de mis estudiantes han recurrido a mí para pedirme partituras, para poder montar ese repertorio, porque de alguna manera en Colombia tenemos, como creo sucede en otras partes de América Latina, una problemática enorme frente al reconocimiento de lo que nuestros propios compositores han hecho. Y nuestras salas de concierto nos ofrecen muchísimo de compositores foráneos, pero realmente es necesario hacer esfuerzos para que nuestros compositores nacionales y regionales también tengan visibilidad dentro de la agenda cultural de Colombia. Entonces cuando salió este libro, cuando empecé yo a dar mis propios recitales y conferencias sobre la investigación de Maruja Inestrosa, para mí fue muy gratificante ver que se fortalecía tanto ese interés y sobre todo que muchas personas jóvenes querían participar de esta iniciativa.
De hecho, yo este proyecto a nivel de montaje musical no lo hice solo. Hubo muchos músicos que empezaron a unirse a mi tarea, y eso fue lo más fascinante de todo porque yo al principio pensé que iba a terminar haciendo todo un montaje solístico para piano, ya que ella escribía la música específicamente para el instrumento, pero luego empezaron tantas personas que querían participar en el proyecto, empezaron a unirse, a llamarme, que finalmente yo decidí escribir arreglos, adaptaciones para formatos pequeños que me permitieran interactuar también con esos otros músicos. Entonces ahí noté ese interés, lo noto también en los festivales de música andina colombiana, particularmente en el Festival Nacional Mono Núñez. Es increíble porque a pesar de que tal vez la música que más consumen las nuevas generaciones es muy distinta en su gran mayoría, en lugares como Ginebra, Valle del Cauca, que es donde se celebra el Festival Mono Núñez, uno encuentra una gran cantidad de adolescentes que conocen esos repertorios y quieren conocerlos aún más. Entonces, ese es uno de los lugares que yo destacaría mucho, uno de los eventos que yo destacaría mucho, donde uno puede reconocer a las nuevas generaciones, manteniendo muy vigente este repertorio. Luis Gabriel, yo quisiera que nos expliques un poco para los amigos y las amigas que nos están viendo. Cuando nosotros en el Perú o seguramente en Bolivia o en Ecuador hablamos de música andina, estamos imaginándonos directamente pues comunidades indígenas, la quena, nos estamos imaginando las tropas de zampoñas. La música andina de Colombia es muy particular y me gustaría que nos des algunos puntos sobre las características de la música andina en Colombia. De hecho, te agradezco mucho esa pregunta, Julio, porque cuando se trata de abordar el concepto de andinismo en música andina colombiana, hay una, podríamos decir, distinción muy evidente entre lo que sucede con el andinismo del suroccidente colombiano, que es de donde yo vengo, particularmente de departamentos de Nariño y Cauca, y el andinismo de la región central y norte de Colombia, ¿no? Es decir, cuando ya estamos hablando de departamentos como Cundinamarca, donde está localizada Bogotá, justamente la capital, Boyacá, Santander, etcétera. ¿Por qué digo que hay una distinción? Porque precisamente ese imaginario que tú mencionas, que es tan común al hablar de música andina peruana, boliviana, ecuatoriana, es compartido por nosotros los nariñenses desde una perspectiva en la cual también reconocemos la presencia, por ejemplo, de elementos indígenas y mestizos, de instrumentos como la quena, el charango, el bombo en la percusión, etcétera. Pero volviendo al Festival Mono Núñez que mencionaba hace un momento, cuando uno se encuentra ahí con representantes de otros departamentos del país, es fascinante ver esa noción tan diferente que existe al respecto cuando el músico no viene del suroccidente colombiano. Por ejemplo, al hablar de ritmos tradicionales de la región andina colombiana como el pasillo, el bambuco, uno los encuentra con mucha frecuencia por parte de músicos de otros departamentos en formatos como bandola, tiple, guitarra, requinto, es decir, empieza a primar con mucha fuerza el formato de cuerdas pulsadas. Y los arreglos que uno escucha en este tipo de festivales, que es donde uno más puede oír música andina colombiana, tienden a ser arreglos que me atrevo a decir son bastante camerísticos, ¿no? Es decir, tienen una influencia también muy importante de la música española y, bueno, de otras músicas foráneas que también se han articulado con tradiciones de la región andina colombiana. Pero es curioso que cuando pensamos en esa idea de lo andino, a veces el concepto se disipa mucho entre esos diferentes imaginarios. El pastuso, que sería el oriundo de Pasto, la capital de Nariño, cuando escucha andino, cuando escucha hablar de música andina, suele tener esa confrontación entre esas dos realidades, una realidad un poco más cercana al resto de Colombia, donde se imagina un bambuco tocado en bandola, tiple y guitarra, por ejemplo, pero al mismo tiempo nuestra cercanía con el Ecuador y con la cultura musical peruana también, por supuesto, hace que también se mantenga muy vigente en el contexto de Pasto y del departamento de Nariño la idea de una música andina que tiene mucha más cercanía con nuestros países vecinos. Y eso a veces genera debates muy interesantes en los festivales, en los congresos de investigación musical,
porque lo andino de alguna manera recae una y otra vez en ciertos estereotipos, y cuando uno evalúa la diversidad que tiene ese manejo de lo andino en el territorio colombiano, es fascinante reconocer lo versátil que puede ser ese concepto, ¿no? Y Pasto es un lugar donde confluyen de alguna manera esas distintas perspectivas por su situación fronteriza, pero a su vez por ser parte de Colombia. Volviendo sobre algo que mencionaste antes, Luis Gabriel, y que me parece importante un poco por lo que queremos un poco trabajar en estos, sobre todo en esta primera serie del programa, es algo que tú mencionaste con respecto al libro este que efectivamente sacó La Javeriana, que además me pareció un libro estupendo, digamos, y que donde efectivamente un trabajo como el tuyo podía haberse situado muy bien, ¿no? A la par, digamos, del trabajo de María Victoria Casas, o este otro trabajo sobre Medellín, ¿no? Que me parecían tan interesantes, sobre un repertorio además también para piano. Digamos, ¿qué significa o qué trae, digamos, para la investigación, para alguien como tú, como un investigador, comenzar a estudiar, sí, sobre estas mujeres al piano, estas mujeres en el salón? Lo digo porque aquí en el Perú, por ejemplo, ha habido un prejuicio muy fuerte. Yo hace mucho tiempo que coleccionaba partituras justamente de mujeres o para mujeres, que es una cosa que también me parece, las dedicatorias, etcétera, en las partituras. Pero cuando he conversado con algunos colegas, ¿no? Todos veían esto como algo menor, ¿no? Como una suerte de... No tanto como que estuviese perdiendo el tiempo, pero como que debía ocuparme de las cosas tradicionales, ¿no? O debía ocuparme, pues, de la música como académica, pero que este espacio del salón es un espacio menor, ¿no? Entonces, un poco, digamos, que nos cuentes, si puedes contarles un poco a todos nuestros invitados, eh, ¿qué implica también trabajar sobre un personaje como ella, sobre un espacio como ese, en la musicología colombiana, en los estudios de música también en Colombia o en América Latina? Un poco, ¿cuál ha sido la, la reacción más allá de esa ese buen recibimiento por parte de otros músicos? Sí, de hecho ahora que mencionas eso, me remontas un poco a la época en la cual yo estaba en el proceso de proponer un tema para la tesis doctoral, porque el tema que yo quería trabajar desde el inicio era precisamente el de la obra de Maruja Inestrosa. Yo estaba en ese momento haciendo mi trabajo para la Universidad de Granada y recuerdo que hubo algo de resistencia cuando yo manifesté este tema. Por una parte, por considerarlo demasiado local, es decir, presentarle a la Universidad de Granada un tema de una relevancia muy específica para la ciudad de Pasto, Nariño, pero por otra parte yo alcancé a percibir un poco que había una cierta resistencia tal vez con meterse precisamente de lleno en este discurso, ¿no? De la obra compuesta específicamente por una mujer de provincia, y al no saber exactamente con qué nos íbamos a encontrar en esa obra, tal vez un poco de prevención, ¿no? Al respecto. Yo terminé escribiendo una tesis completamente diferente sobre otra temática que también era de mi interés, la educación musical en Colombia, pero de alguna manera tuve esa confrontación en ese punto, ¿no? Entonces fue el primer momento en el cual yo sentí algo de resistencia con esta ruta de investigación en particular. Luego ya al entrar de lleno en el proceso, al escribir ese libro, que fue mi primer libro comercial, por decirlo así, porque después de la tesis, después del ámbito universitario, el primer libro que yo publiqué comercialmente fue el de Maruja Inestrosa. Para mí fue una sorpresa enorme darme cuenta cómo el personaje mismo me enseñaba sobre la historia de las mujeres en Colombia y particularmente sobre cómo una artista tenía que confrontar tantos desafíos en una ciudad tan conservadora como Pasto. Cuando yo estaba haciendo mi consulta de fuentes, por ejemplo, hubo una en particular que era la revista Ilustración Nariñense, una revista muy conservadora que se publicó desde los años 20 en Pasto, que para mí fue una fuente muy importante porque yo veía ahí muchas representaciones del siglo XX de cómo se percibía socialmente a la mujer. Y en esas revistas a veces encontraba o aparecía un crédito, una noticia positiva sobre alguna mujer de la ciudad,
y Maruja Inestrosa era una de ellas. En muchas otras ocasiones, cuando aparecían mujeres, de hecho con mucha frecuencia aparecían en la portada de la revista Ilustración Nariñense, figuraban ahí por su belleza o porque habían ganado un reinado regional, pero no por otro tipo de logros. Entonces a mí me llamaba mucho la atención encontrarme con un documento o con una serie de documentos, ¿no? Todos los volúmenes de la revista Ilustración Nariñense, que comenzó en 1924, si no estoy mal, cómo ahí podía ver en ese terreno de la revista, en ese espacio, cómo la figura de Maruja Inestrosa, entre otras pocas mujeres, empezaba a ingresar paulatinamente en ese plano cultural y en esa vida pública. Cuando yo también escuchaba algunas entrevistas que ella ofrecía a medios de comunicación y que por fortuna fueron conservadas en los archivos familiares, ella comentaba mucho eso, ¿no? Es decir, ella decía que siempre tenía de alguna manera que reivindicar su labor como artista, como mujer, pensante, creadora, ante una sociedad que poco creía que una mujer fuera capaz de llegar a conseguir algo en este ámbito, ¿no? Hubo un aspecto en particular que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando yo estaba tratando de comprender el repertorio tan diverso que ella compuso, porque ella hizo valses, boleros, fantasías para piano, tangos, entre otras cosas, me pareció muy interesante que los tangos que ella compuso fueran tan tempranos en la historia, son de finales de los años 30. Recuerdo que alguna vez, hablando al respecto con Carolina Santamaría, otra etnomusicóloga colombiana que de hecho escribió el prólogo para este libro, ella me mencionaba, y también lo dice en algunas de sus publicaciones, que para el caso de la primera mitad del siglo XX realmente son muy difíciles de ubicar los nombres de mujeres que hubiesen firmado con nombre propio la autoría de un tango con letra y música, como sí sucedió con Maruja Inestrosa en Colombia. Tengo entendido que el primer tango de ella data de 1937. Y de los 4 tangos que compuso, 2 tienen letra. Y teniendo en cuenta que era un género tan controversial, que provocaba tantos comentarios en la sociedad pastusa y colombiana del momento, me parece fascinante que una compositora como ella haya encontrado en ese género una manera de rebelarse también contra los esquemas, ¿no? Ese tipo de cosas me enamoraron del tema, y por eso fue que le di continuidad a toda esa ruta de investigación. Luis Gabriel, yo quisiera recordar un fragmento de un texto tuyo, un artículo en el cual tú hablas sobre El Cafetero, una de las piezas, bueno, la primera pieza de Maruja Inestrosa, y que después se vuelve muy popular en Costa Rica, ¿no? Voy a citar una parte del texto. Tú escribes: para el caso específico de Maruja Inestrosa, sus obras musicales representan un mecanismo de identidad que le permitió combatir prejuicios sociales contra la figura de la mujer en la calidad de artista. El éxito en la circulación nacional e internacional de su composición más temprana, El Pasillo Cafetero, da cuenta de los alcances logrados por una obra musical subvalorada en sus primeros esfuerzos por difundirla. No quiero dejar de mencionar que cuando esta canción se populariza en Costa Rica, adquiere otro texto, y el nombre de la canción es Hombre Macho. No es una paradoja del destino que el hombre macho le arrebate a la mujer, ¿no?, su éxito y lo presente como propio. Sí, ese tema es tan fascinante porque les confieso que cuando yo publiqué el libro sobre Maruja Inestrosa, que fue en el año 2014, no sabía que esta versión de la composición suya, que es El Cafetero, existiera en Costa Rica con esta otra denominación de El Hombre Macho y atribuida a otro compositor que era el guanacasteco Adán Guevara. De esto me enteré justo después de publicar el libro, cuando en medio de las conferencias que yo empezaba a dictar y de los debates que empezaba a tener en torno a esta investigación, un músico colombiano que es Jorge Arbeláez le comentó a uno de mis hermanos que, habiendo estado en fiestas en Costa Rica, había escuchado El Cafetero, lo había reconocido, pero que le había llamado la atención que ya
todo el mundo lo identificaba en ese país como una composición costarricense con el nombre de El Hombre Macho. Entonces para mí fue en ese momento, aprovecho para contarles un poco la anécdota, porque una confrontación que tuve muy interesante ahí como investigador, es decir, en el tercer capítulo de mi libro yo hablaba específicamente sobre el cafetero, pero yo no sabía de esta versión costarricense. Efectivamente, cuando se dio esta relación con Costa Rica, esta coincidencia, yo quise proponerle a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica que me permitieran darle continuidad a mi investigación a través de una colaboración interinstitucional entre ellos y la Javeriana. Entonces, por fortuna, tuve ese apoyo de las dos instituciones y eso me permitió viajar a San José y también a Guanacaste, que era de donde venía Adán Guevara, el autor de El Hombre Macho, para poder confrontar las fuentes. Yo quería en primera instancia corroborar si las fuentes costarricenses sobre la canción de El Hombre Macho eran más tempranas o más tardías con relación a las fuentes que yo había encontrado sobre la obra para piano titulada El Cafetero de Maruja Inestrosa. Lo que finalmente encontré era que, en efecto, al menos la fuente más temprana que yo tengo de Maruja Inestrosa con el título El Cafetero viene justamente de la revista Ilustración Nariñense que les estaba mencionando y del año 1933. La más temprana del Hombre Macho en Costa Rica data de los años 50. Lo interesante fue que tal vez en principio yo pensé, o mi primera especulación era que se habían infringido directamente o intencionalmente derechos de autor, y que tal vez hubo algún lapsus en ese orden. Pero al hacer entrevistas a músicos en Costa Rica que conocieron a Adán Guevara, que habían tenido un contacto más directo con el compositor y cantautor que estoy mencionando, fue muy interesante ver que en ninguno de esos testimonios se mencionaba que el cantautor costarricense hubiera en algún momento se hubiera atribuido a sí mismo ese pasillo. De hecho, una persona muy cercana a Adán Guevara, hijo de Ulpiano Duarte, que era un músico que tocaba con él, se llama Gerardo Duarte, es profesor de la Universidad de Costa Rica. Él me comentó que siempre que él escuchaba cuando era joven a su papá en compañía de Adán Guevara tocando El Hombre Macho, ellos la presentaban como un pasillo colombiano. Entonces ahí fue muy interesante porque se podía corroborar por una parte una cuestión de identidades nacionales, ¿no? De qué representa una obra para el patrimonio de un pueblo en particular y de su folclore y de sus representaciones locales. Y por otra, ¿qué implicaciones tenía esto en términos de una discusión de género? De hablar de una composición originalmente escrita por una mujer, a quienes muchos señalaron en su momento histórico precisamente por ser mujer, y que se había convertido en una obra tan famosa que incluso se había popularizado tanto en Costa Rica al punto de adquirir una nueva letra por parte de Adán Guevara, porque lo que él sí hizo fue ponerle letra a ese pasillo para piano, y se populariza tanto que termina siendo muy reconocida como parte del folclore de las fiestas tradicionales de Guanacaste. Me pareció fascinante esa coincidencia, ¿no? Y reivindica también el poder de esa música más allá del nombre y más allá de que se hubiese o no reconocido en su momento la autoría original. Claro, esto es muy interesante porque cuando hablamos del pasillo, yo escucho la palabra pasillo y por supuesto para el Ecuador el pasillo es también un tipo de música, es un género de la música diferente de lo que es el pasillo para Colombia. Esto es interesante porque significa que hay una gran diversidad a pesar que los nombres pueden mantenerse o pueden ser comunes. Yo quería preguntarte sobre, no solamente sobre este personaje sobre el que has investigado, sino sobre ¿hasta dónde esta investigación que tú has llevado adelante sobre Maruja Inestrosa es parte de un conjunto de investigaciones que se desarrolla en Colombia? Es decir, ¿cuál es el panorama de la investigación musical sobre estos personajes en Colombia? ¿Esto ha sido un hallazgo? ¿Esto es una cosa aislada? ¿Hay un movimiento? ¿Hay un respaldo de las instituciones del Estado? ¿Cómo es el panorama allí? Porque es fundamental poder conocer qué pasa en otras latitudes con respecto a estos patrimonios culturales, ¿no? Claro, yo creo que en Colombia, como en muchos otros países de América Latina, hay constantemente una
una búsqueda, una necesidad por parte de quienes estamos interesados en la musicología y en la investigación musical en general, de encontrar mayores rutas y apoyos para poder fortalecer este campo. Sin embargo, eso no quiere decir que un trabajo como el que yo haya realizado sea un trabajo aislado frente a muchas otras cosas que también han venido fortaleciéndose en las últimas décadas. Aquí en Colombia, de pronto lo que yo resaltaría es que durante el siglo XX gran parte de la literatura sobre historia de la música en el país estaba bastante centralizada en la capital. Y de cierta manera yo siento que la tarea que yo me puse cuando empecé a escribir no solo sobre Maruja Inestrosa, sino también sobre otros compositores de Pasto, como Luis Enrique Nieto, que es sobre quien también publiqué un libro y un documental, y actualmente Plinio Herrera, que es otro músico de Pasto sobre el cual estoy escribiendo un nuevo libro. De alguna manera era como una respuesta, una reacción de mi parte como musicólogo para reescribir una historia de la música en Colombia pensada también desde la periferia, pensada desde la región, desde el contexto provinciano y particularmente desde una ciudad tan aislada como Pasto, donde a la fecha sé que somos 4 las personas que nos hemos formado en musicología. Somos muy pocos, ¿no? En un medio en el cual realmente hay tanto por investigar. Hay muchas labores importantes que se han desarrollado en distintas partes de Colombia. En mi universidad, en la Javeriana, existe desde tiempo atrás una colección muy importante que se llama Culturas Musicales en Colombia, en la cual han publicado investigadores de mucha trayectoria, ¿no? Como Carolina Santamaría, que ya la había mencionado, Juan Sebastián Ochoa, Óscar Hernández, Federico Ochoa, Leonor Converse, Andrés Amper, entre muchos otros. A partir de esa colección, desde el contexto de mi universidad, uno encuentra un referente importante que se une a las iniciativas de otras universidades, como la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Universidad de Antioquia en Medellín, que también tiene una línea de investigación en etnomusicología muy importante y con publicaciones de mucho peso. Es decir, que sí hay una diversidad importante para resaltar. El caso de los trabajos que yo les he presentado en esta conversación no es aislado, sino que se une a esas iniciativas, pero en efecto, dentro del gremio, por decirlo así, sentimos que, por supuesto, falta muchísimo apoyo a nivel nacional para que la investigación musical se fortalezca en otros niveles. Por ejemplo, anualmente nosotros, por parte del Ministerio de Cultura, podemos aspirar a una convocatoria cada año que es específicamente para realizar un trabajo en investigación musical o en creación artística relacionada con algo de investigación. Tristemente me parece que este es el primer año en mucho tiempo que no salió esa convocatoria. El cambio de administración tomó otras prioridades, ¿no? Las convocatorias de apoyo del Ministerio de Cultura, pero por mucho tiempo fue esa beca muy importante para quienes queríamos aspirar a hacer este tipo de trabajos. Incluso cuando existía la beca seguía siendo una sola para todo el país, ¿no? Entonces cada departamento de Colombia, en mi caso el departamento de Nariño, por ejemplo, dentro de sus esquemas de gobernación locales, a veces ofrecen estímulos de este tipo también, depende mucho de la administración que está a cargo. Por ejemplo, en Nariño, en los últimos 4 años, fueron muy positivos cuando en la administración estuvo a cargo de Camilo Romero, el exgobernador. Él sí destinó gran parte de los recursos de la cultura del departamento de Nariño para estímulos de este tipo. Entonces, por ejemplo, yo pude aprovechar y favorecerme mucho de esos apoyos gubernamentales para sacar adelante mis proyectos, incluso uno de mis documentales. Pero en cada departamento de Colombia eso es diferente. No todos los departamentos dejan el recurso o el presupuesto de la cultura de su departamento abierto para convocatorias. Otros sí lo hacen. En el caso de Nariño sucedió en los últimos 4 años. No sé este año qué va a suceder. Pero es algo que varía mucho de un lugar a otro en Colombia, ¿no? Creo que todos conocemos esa insatisfacción de tener tanto que hacer, hay tanta música que rescatar, Exacto. tanto que investigar y tan poco dinero para realizar nuestras investigaciones. Veo que ya nos acercamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerte, Luis Gabriel, por dedicarnos tu tiempo, por dedicarnos también tus conocimientos, por compartir tu experiencia como musicólogo con nosotros. Te agradecemos mucho la participación y esperamos que te podamos tener
en otra ocasión aquí conversando con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, feliz de compartir con colegas y ojalá que esta sea la primera de muchas otras oportunidades por este estilo. Mil gracias. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ti, Muchas gracias. muchas gracias a ti. Muchas gracias también a todos los amigos que nos acompañaron en esta segunda edición de Notas al Aire, Tres Amigos Conversan de Música. Hasta la próxima. La próxima vez estará visitándonos Fiorella Montero y estaremos hablando sobre cómo investigar la música de los pitucos.